Hola estimados, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez. Vamos a comenzar con el tutorial número 5 de la materia de radiocomunicaciones respecto a antenas 4 parte 1, donde vamos a comenzar a hablar de las características de las antenas de tipo de hilo, tipo alambre, ¿no? Las antenas de alambre son estas que están hechas con conductores lineales, tipo como cables, varillas, tubos, y pueden ser lineales en el sentido de que son líneas rectas o pueden ser curvadas como los lazos. Son de las antenas más antiguas que hay, las más simples, las más económicas, y en muchos casos son las más versátiles para muchas aplicaciones. Entonces, no debe sorprendernos que comencemos a hacer el análisis de las antenas considerando algunas de estas configuraciones. Estas configuraciones son de amplio uso, hasta la banda de UHF e incluso con algunas aplicaciones en microondas. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con nuestra explicación. Ok, entonces, el dipolo infinitesimal. Vamos a empezar por aquí. Como hemos visto anteriormente, un dipolo está formado por dos cargas puntuales, separadas por una distancia muy corta. Para ese dipolo puntual se tiene que el campo eléctrico viene dado por esa ecuación que está allí. Esa ya la habíamos visto cuando vimos electrostática, ¿no? Ese es un dipolo estático. Y además podemos definir el momento dipolar eléctrico, como habíamos visto, que era el vector P, que viene dado por la magnitud de P por el coseno de teta en la dirección de R y el seno de teta en la dirección de teta. Esta definición es la definición electrostática del dipolo. Y sabemos que un dipolo produce un campo eléctrico, pero no produce un campo magnético. Y por lo tanto entonces no produce radiación. Ahora bien, para que un dipolo sirva como antena, se requiere una corriente que sea variable en el tiempo y que produzca un campo magnético que sea variable en el tiempo, el cual a su vez produzca una onda que se propague. Entonces, lo que se requiere es lo siguiente. Primero, en el dipolo debería fluir una corriente. Segundo, esa corriente debería variar en el tiempo. ¿Cómo hacemos para satisfacer esas dos condiciones? Bueno, si asumimos la siguiente estructura, supongamos que tenemos nuestras dos cargas puntuales de signo distinto y que están muy cerca una de otra, están separadas a una distancia delta L muy pequeña. Asumimos que las cargas varían en el tiempo. Eso es un poco sacado de la manga, pero bueno, podemos inventar lo que necesitemos, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos unas cargas que pueden variar en el tiempo. Y además vamos a asumir que varían de manera sinusoidal. Se podría hacer con cualquier otro tipo de variación, pero esa nos facilita las cosas, ¿no? Además, podemos hacer que las cargas estén conectadas con un conductor muy delgado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora tenemos una corriente que fluye entre las cargas, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, si ya tenemos esta estructura y podemos hacer que las cargas varíen en el tiempo de manera sinusoidal, es decir, que el valor de la carga sea un Q0, un valor máximo por el seno de omega t, y un menos Q0 por el seno de omega t, entonces la corriente, esta que está aquí, nos quedaría, como sabemos, la corriente en el tiempo es la variación de la carga con respecto al tiempo, que sería la misma variación que la carga 2, pero con signo negativo con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de Q0 seno de omega t, que es lo que pusimos aquí, con el tiempo nos da omega Q0 por el coseno de omega t. Y por lo tanto, la corriente en función del tiempo nos va a dar I0 coseno de omega t. Sabemos que omega por Q0 es la corriente, ¿no? Si lo escribimos en forma fasorial, tendríamos que la corriente I será un I0 por E a la menos J omega t, y que I de t entonces será la parte real de ese fasor. Y igual lo mismo podemos hacer con las cargas, ¿no? Escribirlas en forma fasorial. Si ahora obviamos las exponenciales, la J omega t, nos queda que I0 es igual a J omega Q1 y es igual a menos J por omega Q2. Entonces el momento dipolar, que también es un fasor, lo podemos calcular usando la figura, colocando esto con el dipolo en el origen y con la corriente en la dirección de Z hacia arriba. Y nos queda esto que está aquí. El vector momento dipolar sería Q0 delta L por E a la J omega t en dirección de Z. Ahora que conocemos la corriente en el dipolo, también podemos calcular los campos magnético y eléctrico usando el vector potencial magnético de un segmento de corriente delta L.
Para eso podemos usar la ley de Biot-Savart en función del vector potencial magnético, que nos quedaría de esta forma. Vector potencial magnético A, mu por I sobre 4pi, integral desde A hasta B, de el diferencial de distancia, el diferencial de longitud, perdón, sobre la distancia. Entonces tenemos nuestro vector potencial magnético y tenemos nuestro elemento de corriente, una de forma general, que va desde A hasta B, que lo atraviesa una corriente I y que está a una distancia R' del origen y está haciendo, el observador está en el punto P a una distancia R del origen y entonces la distancia entre el observador y nuestro elemento de corriente será R menos R', que es lo que está aquí. Si ahora nosotros hacemos lo que dijimos y reducimos este segmento a una longitud delta L y lo colocamos en el origen, entonces nuestra distancia R va a ser igual a 0 porque va a estar en el origen, y él va a tener una distancia delta L'. Entonces el vector potencial magnético nos queda de esta forma. Esta solución se ve sencilla, pero no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Bueno, porque no depende del tiempo. Y nosotros estamos buscando que se produzca una onda que se propaga en el tiempo. Ahora bien, para obtener esta ecuación, nosotros consideramos que la distribución de corriente era constante, debido a que la longitud del dipolo es muy pequeña. Como es muy pequeña, dijimos, bueno, es más o menos la misma a todo lo largo. Y entonces usamos la ley de Biot-Savart. Pero esa ley es anterior a las ecuaciones de Maxwell. Entonces no incluye el efecto de las corrientes de desplazamiento, que fue el término que Maxwell agregó a las ecuaciones. Y por lo tanto nos estaría indicando que se produce un campo magnético instantáneamente en todo el espacio, lo cual, debido a que las ondas no se pueden propagar a velocidad infinita, es incorrecto. Entonces, esta ecuación sí se podría usar, pero se podría usar para campos estáticos o para campos que varían muy lentamente, donde las corrientes de desplazamiento son despreciables porque son muy pequeñas, pero no toma en cuenta las ondas que se propagan. Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos obtener una solución correcta resolviendo la ecuación de onda. Sin embargo, la solución de la ecuación de onda es un poco complicada. Entonces, en vez de eso, como nosotros los físicos, los ingenieros, somos un poco flojos, vamos a usar un argumento físico que nos permitirá obtener la solución sin tener que resolver las ecuaciones de onda. Vamos a ver, tenemos nuestro vector potencial magnético. Y supongamos que tal como indica la ecuación que obtuvimos, el segmento de corriente genera un vector potencial magnético en todo el espacio. Entonces, debido a que la solución debe obedecer a la ecuación de onda para que haya una onda que se propague, las ondas generadas se propagarán hacia afuera en todas direcciones, a velocidad constante igual a la velocidad de fase en el espacio, que nosotros sabemos que es el inverso de la raíz de mu por épsilon. A un observador situado a una distancia r de la fuente, aquí en el punto P, le llegará la onda luego de un tiempo. Una vez que se emitió la onda, ya va a tardar un tiempo en llegar hasta P. Y ese tiempo va a ser r, o la distancia, entre la velocidad de propagación de la onda. Por lo cual, la onda que le llega al punto P es una onda retardada. Entonces, el vector potencial magnético en función del tiempo sería mu por I de t menos r entre bf, es decir, el t menos el tiempo que tardó la onda, por delta L' sobre 4pi por r, en dirección de z. ¿Qué quiere decir entonces? El vector potencial magnético medido en P en un tiempo t fue generado anteriormente por la corriente I en un tiempo t menos r entre bf, es decir, en un tiempo anterior. A esta ecuación la definimos como vector potencial magnético retardado. De esta relación también podríamos decir que la corriente está retardada, ya que la corriente es la única cantidad en la ecuación que depende del tiempo. Entonces podemos definir la corriente retardada como I de t menos r entre velocidad de propagación es igual a I0 por el coseno de omega por este tiempo que está aquí, por este tiempo retardado, lo que me daría I0 coseno de omega t menos omega r sobre bf. Como omega entre la velocidad de fase es igual al número de onda, o lo que llamamos constante de fase, entonces lo podemos sustituir. Y nos queda
mu por I0 por el coseno de omega t menos K por R por delta L' sobre 4 pi R en dirección de Z. Y si lo escribimos en forma fasorial, en vez del coseno, ponemos aquí por E a la JKR en dirección de Z. Para definir las propiedades de propagación, necesitamos el campo eléctrico y el campo magnético. Y eso lo podemos calcular a partir del vector potencial magnético, por eso fue que lo calculamos, ¿no? Pero antes, démonos cuenta que el dipolo es esencialmente una fuente puntual, es decir, las dos cargas están separadas a una distancia muy pequeña. Si yo la miro desde muy lejos, parece como si fuera un punto. Entonces, para trabajar mejor, es mejor si expresamos ese vector potencial en coordenadas esféricas. Entonces tenemos nuestro vector potencial en coordenadas cartesianas aquí en dirección de Z, y usando la transformación entre coordenadas cartesianas y esféricas nos queda que la componente en R es AZ por el coseno de teta, la componente en teta es menos AZ por el seno de teta, y la componente en phi nos queda de 0. Entonces, desarrollando estas dos, aquí tenemos nuestras dos componentes. Entonces, si lo volvemos a escribir, el vector potencial magnético nos queda así, la componente en R y la componente en teta. Entonces, con eso podemos calcular la intensidad del campo magnético usando la ecuación que ya conocemos. Mu por H igual nabla es vectorial el vector potencial magnético. Si lo desarrollamos, nos queda este señor que está aquí, esta ecuación que está aquí, ¿no? Ahora bien, AR y Aφ solo varían en R y en teta. Y además, la componente en phi del vector es 0. Entonces, vamos a ver. Esto que está aquí es 0, porque esta componente es 0. Esto que está aquí es 0 porque derivado con respecto a phi da 0 porque no varía en teta, da 1 en realidad, ¿no? Aquí este da 0 porque está variando, es la derivada con respecto a phi. Y este es a phi que es 0, quiere decir que todo este término y todo este término se convierten en 0. Y me queda solamente el último término que está aquí. Entonces nos quedaría así, aquí está nuestro último término. Si ahora colocamos aquí adentro lo que obtuvimos aquí arriba, nos queda de esta forma que está aquí. Observemos bien que debido a que el campo magnético debe estar en un plano perpendicular a la corriente, las componentes R y phi deben ser 0, lo cual es correcto, nos dio solamente una componente en, R y teta deben ser 0, nos dio solamente una componente en phi, tal como tuvimos. Entonces, si resolvemos las derivadas y agrupamos los términos, nos va a quedar que el campo magnético es I0 delta L' sobre 4pi por E a la JKR por el seno de teta por JK entre R más 1 sobre R cuadrado en dirección de phi. ¿Y qué es lo que obtuvimos aquí? Ya tenemos la componente del campo magnético. Ahora nos faltaría la componente del campo eléctrico para poder definir cómo es la radiación del dipolo, ¿no? Nosotros sabemos que J omega epsilon E es igual a nabla cruz H. Entonces si lo escribimos aquí y hacemos nabla cruz H, nos queda todo esto que está aquí. Fíjense que la variación en phi de E es igual a 0. ¿Por qué? Porque H de teta igual a H de R también son 0. Entonces sustituyendo la expresión de H phi que obtuvimos antes y realizando las derivadas y dividiendo además ambos lados por J omega epsilon, y reacomodando los términos, nos queda esto que está aquí. Sería bueno que ustedes en su casa hagan el ejercicio y vean que efectivamente nos da esto que está aquí, ¿no? ¿Qué obtuvimos? La componente del campo eléctrico. Como K sobre omega epsilon es lo mismo que 1 sobre la velocidad de fase por epsilon, y eso es la raíz cuadrada de mu por epsilon entre epsilon, y eso a su vez es la raíz cuadrada de mu entre epsilon, y como ya sabemos eso es la impedancia del espacio libre, eta, podemos sustituirlo, y si además multiplicamos el numerador y el denominador en ambas ecuaciones por jk al cuadrado, nos quedaría, tenemos el campo H, nos quedaría lo mismo que antes, pero por 1 sobre jkr más 1 sobre jkr cuadrado. Y el campo E nos quedaría esto por 1 sobre jkr cuadrado, 1 sobre jkr al cubo, y el otro término, jkr cuadrado, jkr al cubo. Ya vamos a ver por qué hacemos eso así, ¿no?
Estas ecuaciones que obtuvimos nos dan entonces las intensidades de los campos magnético y eléctrico en cualquier punto del espacio y para cualquier condición. Por lo cual las podemos usar para calcular cualquier otra cosa que necesitemos. Por ejemplo, la de dirección de propagación, densidad de potencia, etc. Pero como podemos ver, son bastante complejas y vamos a tratar de simplificarlas antes de poderlas aplicar, antes de que las apliquemos a casos de antenas prácticas. Entonces, aquí tenemos nuestras ecuaciones, ¿no? Debido a que K es una constante para una onda determinada, es decir, si la onda es la misma, K no cambia, ¿no? Entonces las únicas variables que cambian son el ángulo y la distancia. Es decir, para una onda que se propaga, yo la puedo estar observando a diferentes distancias y desde diferentes puntos de vista. Entonces lo que cambiaría sería el ángulo y la distancia. Observemos además que los campos están compuestos por términos que dependen de 1 entre R, 1 entre R cuadrado y 1 entre R al cubo. Si miran aquí, arriba, van a ver JKR cuadrado, cubo, el inverso, ¿verdad? Por lo tanto, podemos definir tres dominios distintos. Un dominio donde R es pequeño, es decir, donde estamos cerca del dipolo, la distancia es pequeña. Ese dominio al que conocemos nosotros como campo cercano o la zona de Fresnel. Un dominio donde R es grande, es decir, cuando estamos lejos de la antena, lejos del dipolo, y es el que nosotros conocemos como el campo lejano o la zona de Fraunhofer. Y un dominio donde R es intermedio, que es lo que conocemos como la zona inductiva. Los que más nos interesan a nosotros son los dos primeros, cuando estamos cerca de la antena y cuando estamos lejos de la antena. Entonces, en el campo cercano, o en la zona de Fresnel, es el dominio cerca del dipolo, donde R, la distancia, es pequeña. Y debido a que K es constante, el segundo término de esta ecuación y el tercer término, en las del campo eléctrico, es decir, este y estos dos, son dominantes, es decir, son los que más influyen. Como R es pequeño, al elevarlo al cubo es todavía más pequeño, y al sacar el inverso es un número mucho más grande que este que está aquí al lado. Entonces, por consiguiente, 1 entre KR es mucho menor que 1 entre KR cuadrado, mucho menor que 1 sobre KR al cubo. O, si K lo consideramos 2pi sobre lambda, entonces sustituyendo nos queda que lambda sobre 2pi por R es mucho menor que lo mismo al cuadrado, lo mismo al cubo. Y por lo tanto, podemos decir que lambda sobre 2pi por R es mucho mayor que 1, o que la distancia tiene que ser mucho menor que lambda sobre 2pi. ¿Y qué tenemos aquí? Pues, ¿para qué distancia estamos en campo cercano? En términos aún más simples, podríamos asumir que R tiene que ser mucho menor que una longitud de onda. Entonces, en general, sin entrar en demasiada precisión, cualquier punto más cerca de la fuente que una longitud de onda, si yo me alejo de la fuente menos de una longitud de onda, entonces considero que estoy en campo cercano. Usando las condiciones anteriores en la ecuación del campo magnético nos queda esto, es decir, despreciamos todos los términos que eran con un exponente menor que al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de las mismas condiciones anteriores, podemos ver que K por R es mucho menor que 1. Entonces, en el límite, este término va a tender a 1. ¿Por qué? Porque K por R es muy pequeño, tiende a 0, al tender a 0, E a la 0 es 1. Por lo tanto, cuando estamos muy cerca de la antena, la intensidad del campo magnético en el campo cercano es aproximadamente igual a esto que está aquí, ya que este término tiende a 1. Si hacemos lo mismo para el campo eléctrico, nos quedarían en función de los R al cuadrado, al cubo, perdón, y de la misma forma los exponenciales tienden a 1. Para un dieléctrico sin pérdidas, es decir, en el vacío, la constante K es igual a omega por raíz de mu por epsilon, y sabemos que la impedancia del espacio libre, eta, es la raíz cuadrada de mu entre epsilon. Si sustituimos en las ecuaciones anteriores, nos va a quedar así. Si reemplazamos ahora este I0 por J omega Q, que sería poner la corriente en función de la carga, nos queda esto que está aquí. Q por delta L' sobre 2pi por epsilon R cubo, coseno de teta R en dirección de R, etcétera, ¿no? Agrupando, nos queda este término común por 2 coseno de teta en dirección de R, seno de teta en dirección de teta. Vamos a ver, este resultado es bastante interesante, aunque a primera vista pueda que no salte, pero vamos a ver por qué es interesante, ¿no?
aquí tenemos el campo eléctrico que vimos antes para un dipolo estático. Y aquí tenemos el campo eléctrico para el dipolo con una carga variable en el tiempo. Fíjense que las ecuaciones son muy parecidas, ¿no? Lo que nos cambia es este término aquí arriba. Aquí usamos R grande en vez de R pequeña, pero sigue siendo la distancia. Aquí usamos épsilon en vez de épsilon 0, pero si estamos en el vacío, este también es épsilon 0. Y nos quedó 2 coseno de teta R, aquí es más y aquí es menos, pero básicamente el mismo, la ecuación es muy parecida, ¿no? Entonces, si observamos las ecuaciones, podemos ver que tienen la misma forma. Si reemplazamos el momento dipolar por el término Q por delta L', pero con la excepción de que ahora Q es un fasor, y por lo tanto este E también es un fasor. Entonces, hemos obtenido una solución de tipo estática, o lo que se conoce como una solución cuasi estática. Eso nos indica que el campo eléctrico cercano al dipolo se comporta como si fuera un dipolo electrostático, por lo que se le conoce como un campo electrostático. En realidad no es estático, él varía, pero varía de una forma muy particular, ya vamos a ver. Y lo mismo puede decirse del campo magnético, es decir, es un campo cuasi estático, ¿no? Por otra parte, no observamos efectos de propagación, ya que debido a las aproximaciones que hicimos, asumimos que los efectos de onda eran muy pequeños, al decir que tomábamos en cuenta el término por R al cubo y el E a la J KR muy pequeño, estamos asumiendo que al hacer esas asunciones estamos despreciando el efecto de la onda. Entonces, en el campo cercano, el dipolo no irradia, él varía, pero no irradia. Eso lo podemos observar mediante el vector de Poynting también. Si hacemos el producto vectorial de los campos, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un resultado en función de J, se nos va a dar un resultado imaginario. ¿Eso qué quiere decir? Que cerca del dipolo los campos no están en fase. En conclusión, en el campo cercano solo se produce almacenamiento de energía. Además, debido a que el campo eléctrico es mucho mayor que H, 120 veces más grande, por la impedancia de espacio libre, la energía eléctrica almacenada domina en el campo cercano. Y cuando tenemos energía eléctrica almacenada, lo que está produciéndose allí es un efecto como si fuera una capacitancia. Entonces quiere decir que en esta región el dipolo es de naturaleza esencialmente capacitiva. Entonces, cuando estamos muy cerca del dipolo, tenemos un campo que varía, pero no me produce propagación. Lo que hace es almacenar energía, y la almacena predominantemente en forma de campo eléctrico, y por lo tanto tiene una naturaleza esencialmente capacitiva. Ahora vamos a la zona de campo lejano, la zona de Fraunhofer. En ese dominio estamos lejos del dipolo y R es grande. Y cuando R es muy grande, los términos que contienen el inverso de R cuadrado y el inverso de R al cubo son muy pequeños y se pueden despreciar con respecto a 1 entre R, ¿no? Entonces, cuando R es mucho mayor que lambda sobre 2pi, que es la condición para campo lejano, nos quedan las ecuaciones de esta forma, el campo H y el campo E. Observe que la componente en R se desvanece en el campo lejano, ya que varía en función de 1 sobre R al cubo. Si vemos la componente en R del campo eléctrico, vemos que varía en función de 1 sobre R cuadrado. Mientras que la componente en teta varía en función de 1 entre R, esta que tenemos aquí, ¿no? 1 entre R, ¿no? Por lo tanto, esta componente es dominante con respecto a la que depende de R. De estos resultados que observamos, primero, que E y H en el campo lejano son ortogonales. Uno está en dirección de phi y el otro en dirección de teta, y sabemos que en coordenadas esféricas teta y phi son ortogonales. La dirección de propagación de la onda es la dirección de R. La onda se propaga en dirección de R. El R en la dirección del radio de la esfera, ¿no? Tal como lo muestra el vector de Poynting. Si hacemos el vector de Poynting E cruz H, nos va a quedar teta cruz phi, y nos va a quedar entonces E por H en dirección de R. E y H en el campo lejano están en fase. Fíjense que es seno de teta y seno de teta, están en fase. La razón entre las amplitudes de E y H es igual a nu. Fíjense que son iguales. La diferencia es este término que está aquí. Este término es 120 veces más grande que este en el espacio libre, por nu.
los campos en la región de campo lejano disminuyen a razón de 1 entre r, es decir, son función del inverso de la distancia. Y es decir, que disminuyen mucho más despacio que el 1 entre r cuadrado para el h y el 1 entre r al cubo para el e en el campo lejano. La fase cambia 2 pi radianes por cada longitud de onda, o están en función del seno, ¿no? En el campo lejano, la onda producida por el dipolo de Hertz entonces es aproximadamente una onda plana. Aunque para una onda plana la magnitud del campo y la fase deben ser constantes, y en este caso no se cumple estrictamente, si nos fijamos bien, las intensidades son función de teta. Pero a distancias muy grandes, la superficie esférica de radio R, es decir, de un radio muy grande, se aproxima, como ya vimos anteriormente, a un plano. Ya conocemos las intensidades de los campos eléctricos y magnéticos del dipolo elemental en el campo lejano. Entonces, usando el vector de Poynting, podemos saber tanto la dirección de propagación como la densidad de potencia en la onda. Entonces, la densidad de potencia promedio en el campo lejano nos va a dar un medio de la parte real de E cruz H conjugado. Si lo hacemos, tenemos E cruz H conjugado. Le cambiamos el signo, ¿no? Cuando resolvemos esto que está aquí, nos queda, este señor es nu i cuadrado 0, k cuadrado, delta L' al cuadrado, 32 pi cuadrado R cuadrado, seno cuadrado de teta en dirección de R. Es decir, la onda se propaga en dirección de R. Y ahora queremos la potencia radiada. Si queremos la potencia radiada, sabemos que tenemos que agarrar la densidad de potencia promedio, esta que está aquí, e integrarla sobre una esfera en el campo lejano. Entonces, la potencia radiada será la integral de 0 a 2pi por la integral de 0 a pi de el vector densidad de potencia en coordenadas esféricas, entonces por r cuadrado seno de teta de phi. Todo esto que está aquí es constante y lo podemos sacar para afuera. Esta r se nos va con esta r y nos queda entonces dentro de la integral seno cuadrado por seno de teta, por esto que está aquí, nos queda seno al cubo. La integral de esto es función de teta nada más, entonces la integral de phi de entre 0 y 2pi nos da 2pi, entonces lo podemos también sacar para afuera y multiplicarlo a esto que está aquí. Entonces nos queda resolver es la parte de adentro de la integral. Entonces la integral entre 0 y pi del seno al cubo es 1/3 por el coseno al cubo de teta menos coseno de teta, y luego lo evaluamos entre 0 y pi. Si lo hacemos nos da 4/3. Total, que la potencia radiada nos queda al final esto que está aquí, el 2pi del phi que está aquí, 4/3, que es la parte de la integral esta que está aquí, multiplicado por esta amplitud, nos queda al final este valor que está aquí. Si K es 2pi sobre lambda, lo podemos sustituir adentro y nos va a dar la potencia radiada para el dipolo infinitesimal en función de su longitud. Fíjense aquí, ¿no? Esto es delta L', esa es la longitud del dipolo, y sabemos que la longitud del dipolo es muy pequeña porque es un dipolo infinitesimal. Por lo tanto, este término que está aquí, dividido entre lambda y además elevado al cuadrado, va a ser un término muy pequeño. Quiere decir que ya, sin ponerle ningún número, podemos observar que la potencia radiada por un dipolo infinitesimal va a ser muy pequeña, ¿no? Como delta L es mucho menor que lambda, ¿ve? Lo que acabamos de decir, irradia muy poca potencia. Por lo cual, aunque esta es una antena fundamental que nos sirve para explicar otras antenas y para usarla como elemento para otras cosas, no es realmente una antena práctica, o sea, no es una antena que vayamos a usar en la vida real, ¿no? Debido a la poca potencia que puede radiar. Bueno, entonces la resistencia de radiación del dipolo infinitesimal. Como ya hemos visto, nosotros podemos saber la resistencia de radiación de una antena usando la relación de que la potencia radiada es la mitad del máximo de corriente por la resistencia de radiación, máximo de corriente al cuadrado, ¿no? Si despejamos la resistencia de radiación, nos queda esto que está aquí. Como la potencia radiada que obtuvimos viene dada por esta ecuación que está aquí, cuando sustituimos, nos queda que la resistencia de radiación va a ser 2 por eta sobre 3 por pi delta L' sobre lambda al cuadrado. Como en el espacio libre el valor de eta es 120 pi, si sustituimos nuevamente, nos queda que la resistencia de radiación es 80 delta L' sobre lambda al cuadrado. Podemos observar entonces que una antena de este tipo, la potencia radiada es pequeña porque la resistencia de radiación es pequeña. Fíjense que este término que está aquí nuevamente
es muy pequeño, multiplicado por 80 sigue siendo pequeño, va a ser una resistencia de radiación mucho menor que 1, por ejemplo. Entonces, ¿a qué se debe que ese dipolo infinitesimal irradie muy poca potencia? A que su resistencia de radiación, que es a través de la cual se irradia en las antenas, es muy pequeña. Además, en una antena de este tipo, la resistencia de radiación es directamente proporcional a la longitud de la antena. Ella es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, mientras más larga la antena o menor la longitud de onda para una longitud dada de la antena, mayor será la potencia radiada. Como esta es una antena muy pequeña, es infinitesimal, para cualquier longitud de onda que no sea extremadamente pequeña, esta antena es un dipolo infinitesimal y por lo tanto irradiará muy poca potencia. Ahora bien, ¿cómo sería el patrón de radiación de campo de esta antena? Nosotros sabemos que para obtener el patrón de radiación de una antena, vemos cómo se distribuye en el espacio el campo eléctrico. Entonces vamos a analizar el campo eléctrico en dos planos, para phi igual 0 y para teta igual pi medio. El campo eléctrico del dipolo varía en la dirección de teta. Es decir, desde el eje Z hacia abajo y en dirección de la aguja del reloj o al contrario, ¿okay? En un corte vertical. Entonces, si tomamos un plano vertical a través del dipolo, obtenemos un patrón del campo eléctrico. Por eso, a este plano que vamos a ver, que vamos a usar, se le conoce como el plano E. Y el patrón es el patrón en el plano E. Entonces, si este es el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico viene dado por el módulo de lo que está aquí adentro. Separando los términos, nos quedaría el módulo de I0 aquí, el módulo de la exponencial, el módulo del seno. Y el módulo del campo, entonces, separando, nos quedaría así como está aquí. Como estamos en campo lejano, esto que está aquí tiende a 1, ¿verdad? Para un determinado valor de distancia, todos los términos son constantes. Aquí, si para una distancia R fija, todos los demás términos serían constantes, ¿no? Excepto el seno, porque el seno depende del ángulo, ¿no? Y entonces el patrón normalizado sería n, sería el módulo de E entre el máximo de E. El máximo de E es cuando el seno sea máximo. Cuando el seno es máximo, cuando vale 90 grados. Cuando vale 90 grados vale 1. Y cuando vale 1, el E máximo sería este valor que está aquí. Entonces, si hacemos esta división, tenemos que el módulo de E máximo va a ser el módulo de E cuando teta es pi medio. Por lo tanto, el módulo de E máximo es esta cantidad que está aquí. El patrón normalizado, entonces, es el E entre el E máximo. Dividimos esto entre esto. Entonces, todo esto se nos va con todo esto. ¿Y qué nos queda? El módulo del seno de teta. Esta sería la forma que tiene el patrón en el campo lejano. Si ahora vemos en el otro plano, es decir, el plano H, en función de phi y con teta igual pi medio, vemos que el campo normalizado no depende de phi. Entonces es constante. En seno de teta el módulo es igual al módulo seno de teta. Entonces el patrón normalizado del módulo del seno de pi medio siempre es 1. Entonces para el plano H, es el plano horizontal, el valor siempre da 1. Entonces si hacemos los gráficos en coordenadas polares de ambos, de módulo de seno de teta y de 1, obtenemos lo siguiente. Para el plano A, seno de teta, nos quedaría este gráfico que está aquí. Y para el plano H, este gráfico que está aquí. Aquí podemos ver cómo varía el campo en un corte vertical, y este sería el campo en 3D. Un corte vertical, sería este que está aquí, y un corte horizontal nos daría esto que está aquí. Entonces, evidentemente, el dipolo infinitesimal es una antena omnidireccional. Como sabemos, un patrón normalizado, por lo tanto el máximo aquí es con respecto a 0. ¿Okay? No es la ganancia del dipolo lo que tenemos aquí, sino es normalizado, ¿no? Si queremos el patrón de radiación de potencia, entonces tomamos la magnitud de la densidad de potencia. Entonces tenemos que el módulo de la densidad de potencia es este que está aquí, y el patrón normalizado sería seno cuadrado de teta. Si hacemos los gráficos en coordenadas polares, obtenemos dos gráficos muy similares, aunque este es un poquito más angosto, porque ahora lo tenemos en función del seno cuadrado y en función de la potencia. Pero si verificamos el ancho del haz de potencia a mitad, veremos que es lo mismo en ambos gráficos, ¿no? Como ya hemos visto. Entonces nos da el mismo patrón de radiación, un poco más aplanado, y sigue siendo, por supuesto, omnidireccional.
La intensidad de radiación de este dipolo viene dada por U de teta phi, es la densidad de potencia por la distancia al cuadrado. Entonces, en el caso de un dipolo elemental, teníamos que estar la densidad de potencia, por lo tanto, la intensidad de radiación nos va a dar esto que está aquí. Si tomamos K como 2pi sobre lambda, entonces nos queda intensidad de radiación en función de teta nada más, porque no varía en función de phi. Nos va a quedar esto que está aquí, seno cuadrado de teta. Y además, la intensidad de radiación promedio, sabemos que es la potencia radiada entre 4pi. Entonces, como la potencia radiada era esto que está aquí, si lo dividimos entre 4pi, nos da la intensidad promedio, que estaría aquí. La directividad, sabemos que la directividad viene dada por 4pi por la intensidad de radiación sobre la potencia radiada. Si calculamos con los términos que obtuvimos antes, nos queda que la directividad es 3 medios del seno cuadrado de teta. Es decir, si yo quiero la directividad máxima ahora, tengo que buscar la directividad para cuando la función es máxima, que sabemos que es para cuando teta vale 90 grados, ¿no? Entonces, la directividad máxima del dipolo infinitesimal es 1,5. Ahora bien, el dipolo infinitesimal ya explicamos lo que era. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un dipolo corto? Vamos a ver, un dipolo corto es un dipolo que es pequeño, pero no es tan pequeño como el infinitesimal. Antes de meternos en eso, vamos a tratar de ver un poco cómo es la distribución de la corriente en un dipolo. Ahorita con el dipolo infinitesimal asumimos que la corriente era constante a lo largo del dipolo porque su longitud es tan pequeña que cualquier variación de corriente que hubiera sería infinitesimal, ¿verdad? Ahora bien, si tenemos una línea de transmisión que está abierta al final y tenemos una corriente sinusoidal circulando por esa línea, vamos a ver que toda la onda se refleja al final y por lo tanto se produce lo que nosotros conocemos como una onda estacionaria. Tenemos la corriente en las flechas azules que va en un sentido y viene en el otro, y la corriente que se regresa, que sería la rosada que está aquí. Entonces podemos ver las dos ondas, la onda que se propaga hacia la derecha en azul y la onda que se propaga hacia la izquierda en rosado. Si todo instantáneamente vamos sumando las dos ondas, vemos que se produce una variación de la corriente en sitios fijos, en sitios puntuales, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros graficamos eso, aquí podemos ver en línea punteada un gráfico que nos indica cuáles son los máximos de esa onda estacionaria. Y podemos además ver que los máximos de la onda estacionaria están separados a una distancia de lambda medios. Ahora, esto es una línea de transmisión, ¿verdad? Como estos dos elementos están muy juntos, esta línea no está radiando. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico variable en el tiempo que produce esta línea es anulado por el campo eléctrico que produce esta línea, que es igual pero de signo contrario, ¿verdad? Entonces, en una línea de dos hilos balanceada, la corriente en cada hilo tiene la misma magnitud, pero está desfasada a 180 grados. Si la separación entre ellos es muy pequeña, es decir, si la separación es mucho menor que una longitud de onda, los campos radiados por cada hilo se cancelan y se tiene una línea de transmisión casi ideal. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos ahora a separar los extremos de los conductores? Nosotros podemos asumir que la distribución de la corriente no cambia, pero como los conductores ya no están cerca uno del otro, los campos irradiados ya no se cancelan, entonces comienza a haber radiación. Recordemos que en el caso anterior la corriente llegaba hasta el final. Aquí, bueno, también llega hasta el final, por eso la dibujamos así, ¿ven? Finalmente, si llegamos a la geometría que corresponde a un dipolo, y si la longitud, esta que está aquí, la longitud total del dipolo es menor que la longitud de onda, la fase de la onda estacionaria de corriente va a ser la misma en ambos brazos. Como la fase va a ser la misma en vez de diferente, como en el caso de la línea de transmisión en esta zona, entonces la onda se ve reforzada en la mayoría de las direcciones en vez de anularse. Si el diámetro de cada hilo aquí es mucho menor que la longitud de onda, el patrón de corriente que está aquí podemos asumir que es sinusoidal. Y también podemos asumir que al final es cero. Aunque eso va a depender también de la longitud de cada brazo. ¿Okay? Ahora vamos a ver.
¿Cómo se distribuye la corriente en el dipolo entonces? Asumiendo varias cosas. Primero, que el dipolo es muy delgado, idealmente de grosor cero. Eso lo hacemos porque si el dipolo no es delgado, tenemos que tomar en cuenta cosas como que la corriente se fluye a través de la superficie del conductor por el efecto piel. Entonces empiezan a entrar en consideración un montón de factores que hacen el cálculo mucho más complejo. Entonces, mientras tanto, vamos a asumir que el dipolo es de grosor cero. También asumimos que la antena se alimenta en el centro y que la corriente se desvanece o se anula, se vuelve cero en los extremos de la antena, aquí al final, ¿no? Podemos asumir entonces, con buena aproximación, que la distribución de la corriente a lo largo de este dipolo va a ser sinusoidal. Eso se ha verificado experimentalmente. Lo que se ha verificado experimentalmente es que es aproximadamente sinusoidal, ¿ok? Y que viene dada por esta expresión. Tenemos que la corriente a lo largo del dipolo va a ser I0 por el seno de K por L, la longitud, entre 2 menos la distancia Z, para las distancias de Z mayores que 0, es decir, de aquí para allá, y lo mismo pero más Z si la longitud es tomada de aquí hacia acá, o sea, del centro hacia abajo. ¿Okay? También podríamos escribir esto mismo y decir desde menos L medio hasta L medio, pero aquí poner más o menos el módulo de Z, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de un dipolo corto, hablamos de un dipolo cuya longitud total es menor que un décimo de lambda, pero mayor que un cincuentavo de lambda. Si es menor que un cincuentavo de lambda, estamos hablando del dipolo anterior, el dipolo infinitesimal. Y si es mayor de un décimo de lambda, ya es un dipolo que ya no es un dipolo corto, es un dipolo de cualquier longitud, ¿ok? Entonces, si tomamos, por ejemplo, esta la longitud más pequeña y la sustituimos aquí en una de estas dos, vamos a ver en la parte de adentro que esto que está aquí sería 2pi sobre lambda por lambda sobre 50 entre 2 menos z, nos da esto que está aquí. Para z igual 0, es decir, en el centro, donde tenemos el máximo de corriente, nos quedaría esto que está aquí, con z igual a 0, me quedaría 2pi sobre 100, y eso me da 0,06283. El seno de esto que está aquí, que es el seno de esto que está aquí, me da 0,679. Fíjense que este número es prácticamente igual a este número. Hay una propiedad del seno que nosotros sabemos que cuando el seno es el seno de un ángulo muy pequeño, el valor del seno tiende al mismo valor del ángulo, y aquí lo podemos observar. Como el seno del ángulo tiende al valor del ángulo, en vez de escribir el seno, directamente podemos escribir el ángulo. Entonces, el seno de todo esto va a ser aproximadamente igual al ángulo, que es lo que está dentro. Y entonces podemos escribir nuestra corriente a lo largo del dipolo de esta forma. Fíjense que no está ya el seno. ¿Qué estamos diciendo aquí? Vamos a ver. Si miramos estas ecuaciones, estamos diciendo que entonces ahora la distribución de corriente no es una función sinusoidal, sino que es una función lineal, es una línea recta. Y entonces va a ser 0 en los extremos y máximo en el centro. Quiere decir que la distribución de corriente va a tener forma de triángulo, una forma triangular. Si nosotros agarramos ahora un dipolo y lo dividimos en 100 pedacitos pequeños y para cada posición calculamos la corriente en cada elemento, vamos a tener las distribuciones que vemos aquí. Fíjense, esta sería la distribución de la corriente para un dipolo que es 50, su longitud es un cincuentavo de lambda. Para un cuarentavo, para un 1 sobre 30, 1 sobre 20, 1 sobre 10, y aquí tenemos 1 sobre 5. Si ustedes miran bien el gráfico, van a ver que en un quinto ya observamos aquí algo así, ¿no? Algo extraño aquí, ¿no? Podemos ver entonces cómo la distribución de la corriente a lo largo del dipolo tiene forma triangular. En estas condiciones, por supuesto. También observamos que si ya consideramos que lambda sobre es lambda quintos, ya empezamos a ver cierta curvatura. Para hacer este gráfico utilizamos no esta ecuación, sino la ecuación que tenía el seno. Y fíjense que igual se ve la distribución triangular. Claro, efectivamente, cuando el ángulo es muy pequeño, la distribución de corriente que tiende al seno tiende a esta, a la lineal. Pero ya cuando empezamos a hacer la antena un poco más larga, ya podemos empezar a observar una curvatura, lo que nos delimita hasta dónde un dipolo se considera un dipolo corto, hasta donde la distribución de la corriente se pueda considerar triangular. El error por asumir una distribución lineal cuando la longitud de onda es lambda entre 10 es de 1,66%, es decir, es un error muy pequeño. Y si consideramos que es todavía más corto, el error es todavía menor. Entonces, por eso este es el límite, no, hasta aquí está bien.
como quien dice. Si la longitud del dipolo es mayor a lambda sobre 10, entonces se hace necesario que en vez de asumir que la distribución es lineal, utilicemos la distribución sinusoidal. Ahora bien, ¿cómo hacemos para determinar las características de radiación en campo lejano de una antena cualquiera? Porque es lo que queremos hacer ahora con el dipolo corto. En general, hay un proceso que viene dado por este grafiquito que está aquí. Tenemos que determinar las fuentes de densidad de corriente eléctrica o fuentes de densidad de corriente magnética. Podemos hacer la integración directa y obtener los campos radiados. O podemos usar el método 2, que es a través de la integración y obtener los vectores potencial magnético y eléctrico, o eléctrico, y a través de la derivación obtener los campos radiados. Nosotros hemos usado este, ¿no? Que es más sencillo normalmente que este, porque no tenemos que resolver la ecuación de onda. Entonces, sería primero especificar las corrientes. La corriente eléctrica o su equivalente, la de corriente magnética. Podemos también definir las densidades de corriente, eléctrica o magnética. Segundo, tenemos que determinar las componentes del vector potencial, eléctrico o magnético, en el campo lejano. Encontramos entonces los campos radiados E y H en la zona de campo lejano. Cuarto, determinamos la densidad de potencia o la intensidad de radiación. Quinto, calculamos la potencia radiada. Sexto, calculamos la directividad. Séptimo, encontramos el patrón de potencia entonces normalizado. Y octavo, podemos determinar la resistencia de radiación y la resistencia de entrada. Ya veremos más adelante que no siempre son la misma. Y por último, podemos saber el área efectiva máxima. Entonces, para el dipolo corto, dijimos que la distribución de corriente es lineal y tiene forma triangular. Entonces, simplificando más aún la ecuación anterior, podemos escribirla de esta forma. Podemos observar que esto es una distribución lineal y que nos daría como resultado una distribución de la corriente triangular. Entonces, siguiendo el procedimiento que acabamos de ver, el vector potencial magnético es este que está aquí. 4 mu sobre 4pi por la integral desde menos L medio hasta L medios de IL, y a lo largo del dipolo por E a la JKR entre R diferencial de Z. Si lo metemos aquí el valor de IL, ¿no es cierto? Nos queda esto que está aquí. Entonces, resolviendo, nos va dando esto que está aquí. Al final nos quedaron este número por dos integrales, que son prácticamente iguales. La diferencia es el signo más y el signo menos aquí. Si resolvemos esa integral y le evaluamos una entre menos L medio y la otra de 0 a L medios, nos va a dar L sobre 4. Las dos nos dan lo mismo. Cuando las ponemos aquí adentro y calculamos entonces nuestro vector potencial magnético, nos queda esto que está aquí. Arreglándolo un poquito, sacamos esto es igual a 1 medio por esto que está aquí. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque podemos aquí observar que este vector potencial magnético es igualito al vector potencial que hicimos para el dipolo de Hertz, el dipolo infinitesimal, multiplicado por 1 medio. Entonces, este vector potencial es la mitad del que obtuvimos para el dipolo de Hertz. Veámoslo, fíjense. Aquí lo teníamos, ¿no? Fíjense que es entre 4. ¿Ok? Entonces, y aquí lo tenemos el anterior, pero por 1 medio, es decir, nos da entre 8. Entonces, mientras más lejos estemos de la antena, más vamos a estar en la región de campo lejano. Entonces, a medida que K por R tiende a infinito, la función potencial es más precisa, debido a que es la mitad de la obtenida para el dipolo elemental con distribución de corriente constante. Los correspondientes campos, además, el campo eléctrico y magnético, también van a ser entonces la mitad de los obtenidos para el dipolo de Hertz. Entonces, si teníamos este campo para el dipolo elemental, entre 4, para el dipolo corto será la mitad, entre 8. Igualito para el campo magnético. Eso acuérdense que es para K por R mucho mayor que 1. Además, la división entre el campo eléctrico y magnético sigue siendo la impedancia de onda, y sigue siendo eta, y sigue siendo 120 pi, o aproximadamente 377 ohmios. Como podemos observar, el patrón normalizado del campo eléctrico va a ser el mismo que para el dipolo elemental, es decir, el módulo del seno de teta. Y su patrón de potencia también va a ser el mismo que para el dipolo elemental, es decir, seno cuadrado de teta.
Por lo cual, el ángulo sólido, la directividad y también el área efectiva van a ser iguales a las del dipolo elemental. La densidad de potencia nos da, sabemos, la podemos calcular como el módulo de E de teta cuadrado sobre 2 por eta en dirección de R. Si la calculamos, la obtenemos y tenemos esto que está aquí. Por lo tanto, la potencia radiada, que es la integral de esto que está aquí, la podemos calcular y nos da esto. Ya esta la calculamos anteriormente. Y sabemos que todo esto que está aquí nos va a dar 2pi por 4 tercios. Bueno, 2pi por 4 tercios, lo ponemos aquí, calculamos y nos queda n sobre pi entre 12 y 0L sobre lambda. Es decir, si miramos bien, la potencia radiada es un cuarto de la del dipolo elemental. Vamos a ver, si la potencia radiada es un cuarto de la del dipolo elemental, ¿cuánto será la resistencia de radiación? Vamos a ver. Si la calculamos, nos da, qué sorpresa, un cuarto de la resistencia del dipolo elemental. Ahora bien, esos dos dipolos que vimos hasta ahora, en realidad no los aplicamos mucho en general, ¿no? O sea, es bueno saberlos, es bueno conocerlos, pero como antenas prácticas no son muy prácticas, ¿no? Pero sí nos son útiles para entender los conceptos y cómo se calcula, y porque los podemos usar luego como elementos para determinar cosas cuando la situación se vuelva un poco más complicada. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando el dipolo no es ni elemental ni corto, sino es de cualquier longitud, de una longitud finita cualquiera? Entonces, para un dipolo muy delgado, nuevamente, idealmente de diámetro cero, decimos que la distribución de corriente la podíamos aproximar, por eso que estaba allí, y que era sinusoidal, ¿verdad? Esta distribución asume, además, que la antena se alimenta en el centro, que la corriente se desvanece en los extremos, y que tiene forma sinusoidal con nulos en los puntos finales. ¿Ok? Estar mosca con esas cosas, ¿no? Para longitudes tales que el dipolo sea mayor de lambda medio pero menor de lambda, la distribución de la corriente, como la vemos en la figura, si agarramos esto que está aquí y calculamos nuevamente la distribución de la corriente para diferentes pedacitos del dipolo, lo hemos dividido en 100 partes, ¿no? Vemos que, por ejemplo, para media longitud de onda, es la curva amarilla que tenemos aquí, esta sería la distribución de la corriente con un máximo en el centro del dipolo. Para 3 medios de lambda tendríamos la parte azul y veríamos que ya el máximo no está en el centro. Y para una longitud de onda tendríamos esta verde que está aquí. Entonces la distribución sigue siendo sinusoidal, pero lo que nos está cambiando es que ya la distribución de la corriente no nos garantiza que el máximo esté en el centro. Entonces, a medida que incrementamos el número de divisiones de cada dipolo infinitesimal, ese número, esas divisiones se van haciendo cada vez más pequeñas y se aproximan a una longitud delta z, dz, un diferencial de distancia, ¿no? Entonces podemos calcular las componentes de E y H en el campo lejano bajo esas condiciones. O sea, en la mayoría de los casos prácticos, una solución de forma cerrada de la integral del vector potencial magnético, y con forma cerrada me refiero a una solución que no sea, por ejemplo, una serie infinita, o que no contenga límites, derivadas o integrales en el mismo resultado, es imposible de obtener. Sin embargo, para una evaluación de los campos lejanos en la zona de Fraunhofer, podemos aplicar algunas aproximaciones que simplifican la tarea. Entonces, consideremos la integral del vector potencial magnético para una fuente de corriente lineal. Teníamos esto que estaba aquí, ¿verdad? Donde R, es decir, esta distancia que está aquí, es igual a raíz cuadrada de x menos x' al cuadrado, y menos y' al cuadrado, es decir, las diferentes posiciones del punto, ¿no? Es la distancia entre el diferencial de distancia y el punto de observación, ¿no? En el dipolo elemental nosotros asumimos que la corriente era constante, pero en las antenas prácticas este no es el caso, y eso puede hacer que sea complicado resolver la integral del vector potencial magnético. Además, debido a que nosotros consideramos la fuente como infinitesimal, la distancia entre el punto de integración y el de observación era R. No había un solo punto, toda la fuente estaba aquí, no había una diferencia, ¿verdad?, de distancia aquí. Y esa R era la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Sin embargo, ahora la máxima dimensión de la antena es comparable a la longitud de onda, es del orden de la longitud de onda, una longitud de onda, una vez y media, etcétera, ¿no?
Y por lo tanto, el error, específicamente en el término de fase, va a ser mayor que en el caso del dipolo elemental. Si agarramos y dividimos el núcleo de la integral, esta integral del vector potencial magnético, agarramos el núcleo, esta parte que está aquí, la podemos dividir en dos factores. Un factor 1 entre r y un factor que es e a la menos jkr. A este factor lo llamamos el factor de amplitud, él depende del tamaño de este término, ¿no? Y el factor de fase, e a la jkr, ¿no? El factor de amplitud no nos introduce errores apreciables en la zona de Fresnel ni en el campo lejano. Entonces es aceptable que digamos que 1 entre r es aproximadamente lo mismo que antes era 1 entre r pequeña, ¿no? O sea que esta distancia es aproximadamente igual a esta distancia. Como eso es así, podemos asumir que estas dos líneas son paralelas, ¿no? Quiere decir que los ángulos son los mismos, en teoría, ¿no? Ahora, esa aproximación no es aceptable para el factor de fase. Quiere decir que esos ángulos, que aparentemente son iguales si hacemos esa aproximación, en realidad no lo son, ¿no? Y no podemos decir que lo son en este caso. Entonces, esta aproximación me vale para el factor de amplitud, pero no para el factor de fase. Entonces, si tenemos que la distancia es esta que está aquí, y x' y y', es decir, son iguales a 0, porque solo tenemos dimensión en z, entonces, este r que está aquí va a ser x cuadrado más y cuadrado, porque este es 0 y este es 0, y z y z', si los dejo como están. ¿Okay? Este x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a r cuadrado. Entonces lo meto dentro de la raíz y lo escribo así. Y además desarrollo este cuadrado que está aquí. Y lo escribo así en términos de a la 1/2 en vez de la raíz cuadrada. Si yo uso la expansión binomial, este término que está aquí lo puedo desarrollar usando la expansión binomial. A más b a la n es todo esto que está aquí. Bueno, vamos a hacer eso con este término que está aquí. Entonces me quedaría algo así como esto que está aquí, ¿no? Por lo tanto, r, simplificando un poquito, nos quedaría, si resolvemos aquí, r menos z' coseno de teta, más z' cuadrado sobre 2r, menos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sigue, ¿no? Y aquí escribimos un o al cubo. Ese o al cubo me está diciendo que hay más términos que son de orden 1 entre r al cubo y mayores. Fíjense que es r al cubo, r al cuadrado, después vienen términos en r al cubo, después vendrían términos de 1 sobre r a la 4 y así sucesivamente, ¿no? Esto es una serie infinita, ¿no? Si simplificamos un poco más, esto que está aquí nos va a quedar de esta forma. ¿Ok? Cuando estamos en campo lejano, la distancia es muy grande. Entonces, este r va a ser igual a este r menos este pedacito que está aquí, que sería z' por el coseno de teta, ¿no? A través de muchas investigaciones se ha observado que para antenas de una longitud del orden de una longitud de onda, un error de pi octavos radianes en el ángulo no afecta mucho a las formulaciones analíticas. Entonces, tomando en cuenta ese criterio, tendríamos que ver cuál es la mínima distancia desde el centro de la antena para la cual ese error es aceptable. De esta ecuación que obtuvimos antes, hicimos esta aproximación. Dijimos que r era aproximadamente igual a r menos z' coseno de teta, que es el primer término, porque dijimos que todos los demás eran despreciables, porque se hacían cada vez más pequeños, ¿no? Entonces, el segundo término, que es el primero que despreciamos, digamos, de los que despreciamos es el más grande, es el que mayor me introduciría error si yo utilizara un valor incorrecto. Este término tiene su máximo para cuando θ vale pi medios y para cuando z' es igual a z' máximo. ¿Y cuando z' es máximo? Bueno, cuando vale igual L medios, ¿no? Entonces, sustituyendo, me queda que el error máximo va a ser para L entre 2 al cuadrado, seno de teta igual a 1 entre 2r. Entonces me queda L cuadrado sobre 8r. Y eso es el error de máximo admitido. Y sabemos que estamos pidiendo que sea como máximo pi sobre 8. Entonces, igualamos este término y ponemos que k por r tiene que ser el error de fase, ¿no? Pi octavo, entonces k por r, y la diferencia en r es esta que está aquí. No sé si se explica, ¿no? K por r tiene que ser, es el error de fase, tiene que ser pi octavo.
El error en la distancia máximo que puedo aceptar es L cuadrado sobre 8R. Entonces, el error máximo en K por R va a ser K por este error, tiene que ser menor que pi sobre 8. Si calculo cuánto tiene que valer R para que el error sea menor de pi sobre 8, me da que R tiene que ser mayor o igual que 2 veces L cuadrado sobre lambda. ¿Esto no les hace sonar una campanita? Vamos a ver. L es la máxima distancia o la máxima dimensión de la antena, la longitud máxima, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que anteriormente habíamos dicho que era la condición para campo lejano, cuando vimos las características de la antena, ¿no? El campo lejano. Decíamos que la distancia para campo lejana tiene que ser mayor o igual que 2 veces la dimensión máxima al cuadrado sobre lambda. Bueno, eso es lo que tenemos exactamente aquí. Además, para que se pueda aplicar esa aproximación en el término de amplitud, es decir, la que R es aproximadamente igual a R pequeña, también se debe cumplir que la dimensión máxima entre R tiene que ser mucho menor que 1. De otro modo, la aproximación del primer término en la expansión binomial que nosotros hicimos sería muy imprecisa. Por otra parte, para poder despreciar todas las componentes del campo electromagnético, excepto las del campo lejano, también se debe cumplir que estemos a una distancia mucho mayor que una longitud de onda. Es decir, todas las cosas que ya sabemos, pero que ahora estamos verificando de dónde salen y por qué, ¿no? Bien, entonces, usando las mismas ecuaciones, el dipolo elemental para cada elemento diferencial que está aquí, nosotros sabemos que para cada elemento que está aquí sería un pequeño dipolo diferencial, ¿verdad? Un pequeño dipolo elemental, ¿verdad? Entonces, el diferencial de campo sería esto que está aquí, el diferencial de campo magnético sería esto que está aquí, y el diferencial de campo eléctrico, la componente en R, es igual que la componente en phi, igual que la componente en R del campo magnético y la componente en teta. El campo magnético son todas cero. Entonces tenemos estas dos, ¿verdad? Nosotros también asumimos dos aproximaciones para el campo lejano. Para los términos de fase decimos que la distancia es R menos z' por el coseno de teta. Y para los términos de amplitud decimos que R es aproximadamente R. Entonces obtenemos el diferencial de campo eléctrico de esta forma. Si aplicamos el principio de superposición, es decir, sumamos el efecto que cada dipolo elemental tiene en la distancia, las tenemos que sumar todos esos diferenciales, por lo tanto tenemos que integrar la componente, por ejemplo, del campo eléctrico a todo lo largo del dipolo para el diferencial de E de teta. Si hacemos eso, nos quedaría la integral de esto que está aquí, de entre menos L medio y L. Sacamos afuera todas las constantes que podemos sacar y nos va a quedar la integral desde menos L medio de IE de Z por E a la JKZ coseno de teta de Z. Este factor que nos quedó aquí lo llamamos factor de elemento. Ese factor corresponde al campo lejano producido por un dipolo infinitesimal de corriente unitaria y L igual a 1 amperio por metro. Y lo llamamos G de teta. G de teta entonces sería nuestro factor de elemento. El otro factor, que es el factor que nos queda dentro de la integral, lo conocimos como el factor de espacio, o también llamado factor de patrón o factor de arreglo. Ese factor depende de la distribución de la fase y amplitud de la corriente en la antena. Como podemos ver aquí, distribución de la fase y amplitud de la corriente, ¿no? Y lo vamos a llamar F de teta. Entonces, el campo total de la antena va a ser el producto de los dos factores. Y es lo que se conoce como multiplicación de factores para fuentes distribuidas de manera continua. Tenemos fuentes que están distribuidas de manera continua a lo largo de la antena. Y entonces el campo total va a ser G de teta por F de teta. Entonces, para la distribución de corriente que describimos anteriormente, la sinusoidal, el factor de arreglo nos quedaría IEZ', lo metemos dentro de la integral y nos queda esto que está aquí. Las integrales, estas que están aquí, las podemos resolver usando lo siguiente. La integral de E a la alfa X por el seno de beta X más gamma diferencial de X sería E a la alfa X sobre alfa cuadrado más beta cuadrado, esto es, aquí no es A sino alfa, por alfa seno de beta X más gamma menos beta por el coseno de beta X más gamma, donde alfa vendría siendo más o menos JK coseno de teta, B es igual, o beta es igual a más menos K, y gamma es igual a KL entre 2. Aquí lo decimos muy rápido, pues no tenemos tiempo, ¿no? Pero si ustedes lo hacen en su casa en un papel, van a ver que les da exactamente lo que nos tiene que dar, que es esto que está aquí.
Tenemos las dos integrales, ¿no? Perdón, tenemos la integral hasta aquí. Bien, la integral esta y la integral esta. Ahora sumamos las integrales y multiplicamos por I0 y nos queda esto que está aquí. El factor entonces de arreglo nos queda I0 por 2 veces el coseno de KL coseno de teta entre 2 menos coseno de KL entre 2 sobre K seno cuadrado de teta. Para obtener el campo total, entonces nos falta entonces multiplicarlo por el factor de elemento. Si lo multiplicamos, lo ponemos aquí, multiplicamos y nos queda esto que está aquí. Finalmente entonces podemos determinar la componente del campo magnético porque ya tenemos la del campo eléctrico. Y sabemos que es la del campo eléctrico entre esta. Entonces esta misma pero dividiendo entre esta. La densidad de potencia o vector de Poynting promedio sabemos que es módulo de E cuadrado sobre 2 veces eta en dirección de R. Si hacemos esto, sacamos el módulo de esto y lo dividimos entre 2 nu y en la dirección de R, nos queda esto que está aquí. La intensidad de radiación va a ser entonces R cuadrado por el módulo de la densidad de potencia promedio. Entonces nos queda esto que está aquí. Es sencillo porque simplemente multiplicamos por R, se nos va este R, ¿no? El patrón normalizado dependerá de cuánto sea el máximo de esta función. Porque acuérdense que el patrón normalizado es esto entre el máximo de esto, ¿no? Y el máximo de este va a depender de cuánto sea el máximo de esto que está aquí, que nos está dando la forma del patrón, ¿verdad? Y es el máximo de esta función que está aquí. Para longitudes menores o iguales que lambda, el máximo de esta función siempre está en pi medio. Por ejemplo, para una longitud de onda menor a lambda cuarto y teta igual a pi medio, el máximo nos da 0,29. Para una longitud menor o igual que lambda medio y un teta igual a pi medio, nos da 1. Para una longitud de 3 cuartos de lambda y un teta de pi medios, nos da otra vez 0,29 y así sucesivamente. En estos casos, el máximo siempre está en pi medios, en 90 grados, para longitudes menores que una longitud de onda. Entonces, para obtener el patrón normalizado, primero tenemos que saber cuál es el máximo de esta función, tanto para el patrón de amplitud como para el de potencia sin unidades y el patrón de potencia en dB, ¿no? Ahora vamos a ver si los comparamos. El patrón de potencia en dB para diferentes longitudes del dipolo, hacemos los gráficos. Vamos a ver que para longitudes mucho menores que lambda, como por ejemplo el dipolo infinitesimal, teníamos esta distribución que está aquí en moradito, casi que está pegada con la azul, ¿no? Para lambda cuartos, para lambda medios, para 3 cuartos de lambda y para lambda. Como podemos ver, la ganancia, este no es un patrón normalizado, sino es un patrón de potencia. Sin normalizar, podemos ver que la ganancia es diferente para cada dipolo, ¿no? Si ahora colocamos el patrón de potencia normalizado, vemos que se hace evidente que lo que cambia es el ancho del haz a potencia a mitad. Como a medida que aumenta la longitud, el ancho del haz a potencia a mitad es cada vez menor, eso trae como consecuencia que la directividad será entonces cada vez mayor, ¿no? Entonces podemos observar que si la longitud es mucho menor que lambda, el ángulo es 90 grados. Y así sucesivamente para lambda cuarto, lambda medio, 3 cuartos y lambda, el ángulo se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Entonces a medida que se incremente la longitud de la antena, el haz se vuelve más estrecho y entonces debería también aumentar la directividad, ¿no? Si tenemos una longitud de dipolo mayor a una longitud de onda, por ejemplo 3 lambda medio o 2 lambda, debido a que la distribución de la corriente ya varía entre los dipolos, ya no tengo el máximo en el centro, entonces se empiezan a producir más lóbulos en el patrón de radiación, ¿no? Entonces podemos ver aquí en la figura el patrón de radiación para 3 lambda medio y para 2 lambda. Fíjense que para 2 lambda tenemos 4 lóbulos y para 3 lambda medio tenemos 6, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, que el ancho del haz para 3 medios es 43 y para 2 lambda es 58. O sea que quiere decir que en este caso tendría más directividad, ¿no? Si observamos la distribución de corriente para estas dos antenas, podemos ver que para 3 medios de lambda es la que corresponde con la azul y para 2 lambda es la que corresponde con la amarilla. Fíjate, tenemos un lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos. Y aquí tenemos 1, 2,
3, 4, 5, 6. O sea, este que está aquí se divide, ¿no?, en varios. Si nosotros miramos esta animación que está aquí, podemos ver cómo desde una longitud de onda pequeña hasta, creo que es 4 veces que da la animación, a ver, hasta 5 veces, 6 veces, hasta 6 veces. La longitud de onda, cómo va variando el patrón de radiación y va viendo cada vez más lóbulos de radiación. Entonces, en este caso, la potencia radiada total, que es la integral para toda la esfera de la densidad de potencia promedio, diferencial de superficie, nos da esto que está aquí. Resolviendo, nos queda que la potencia radiada es esto que está aquí. Integral de esto que está aquí por la integral de 0 a pi, que nos quedaría aquí adentro, de este factor que estaba aquí antes, ¿no? Ahora bien, tenemos un pequeño problema. Esta integral no se puede evaluar analíticamente. Es decir, no tiene primitiva. Es muy difícil de hacer analíticamente, ¿no? Entonces, sí se puede integrar usando un método numérico. Un software, un método, alguna clase de método numérico, ¿no? O, después de bastante manipulación matemática, se puede calculándolo en función de las funciones seno integral y coseno integral. No vamos a entrar aquí en detalles, pero sería bueno investigarlo, ¿no? A ver cómo se llega de aquí hasta aquí, como ejercicio, ¿no? Entonces, en función de las funciones seno integral y coseno integral, la potencia radiada nos quedaría el término este que está aquí por la solución de esta integral, que sería todo esto que está aquí, ¿no? Donde aquí tenemos un término que es C, aquí tenemos el coseno integral, CI, y aquí tenemos el seno integral, SI. C es la constante de Euler, ¿no? Y vale aproximadamente 0,5772, etcétera, ¿no? Además, la función seno integral es la integral de 0 a x de seno de y de y, de seno de y entre y, diferencial de y tiene esta forma, que tiene una asíntota en pi medios, aquí, ¿no? Y la función coseno integral es la integral desde x hasta, la menos integral desde x hasta infinito, de coseno de y entre y de y, o quedaría lo mismo, x por la integral de infinito más infinito de coseno y de y. Y tiene esta forma que está aquí. Empieza aquí en menos infinito, la asíntota, y sube, y a medida que x tiende a infinito, la función tiende a 0. En cambio, la SI, a medida que x tiende a infinito, la función tiende a pi medios. El problema es que nosotros estamos por aquí, en esta región. Entonces no sabemos exactamente qué valor tiene la función. Podemos usar un gráfico como este para encontrar el valor de CI cuando esto valga cualquier valor, o podemos usar tablas que hay de esta función, ¿no? También hay calculadoras que la calculan, y también hay calculadoras en internet que te dan el valor. ¿Okay? Entonces, la resistencia de radiación. Vamos a ver, para no escribir tanto, vamos a todo ese chorizo que nos dio de resultado de la integral, que está aquí escrito, lo vamos a llamar I, una I cursiva, ¿no? Entonces, la resistencia de radiación la podríamos expresar como RR por 2 veces la potencia radiada sobre I cuadrado, ¿no? Entonces nos daba esto por este I que está aquí. Al final nos queda que la resistencia de radiación sería eta sobre 2pi por todo esto que está aquí. Si ahora graficamos esa resistencia de radiación en función de la longitud del dipolo en longitudes de onda, obtenemos este gráfico que está aquí. Podemos ver que a medida que aumenta la longitud del dipolo, la resistencia de radiación tiende a aumentar, pero va variando con una forma sinusoidal superpuesta a otra exponencial, podríamos decir, ¿no? Entonces, si miramos, por ejemplo, para el dipolo de lambda medios, vemos que aquí tenemos una resistencia de radiación que coincide más o menos con 75 ohmios, ¿no? Como ya sabemos, la componente transversal de la densidad de potencia no contribuye a la integral de la potencia radiada y solo nos permite obtener la parte real de la impedancia, aunque sí contribuye a la potencia reactiva. Entonces, sobre todo para valores pequeños de KR, es decir, muy cerca de la antena. Ahora, si yo uso métodos como el de la fuerza electromotriz inducida, por ejemplo, que no lo vamos a explicar aquí, podemos obtener una expresión para la reactancia de la antena, es decir, para su parte imaginaria, que no nos da el resto de las ecuaciones que ya conocemos.
y esa reactancia se expresaría así. XA sería eta sobre 4pi por este caballero que está en esta parte, que se parece al anterior, pero cuidado, no es el mismo. Fíjense que aquí tenemos un término que es A cuadrado, ¿ok? Y algunos términos que se parecen, pero no son exactamente igual al anterior. Entonces, esta ecuación para la reactancia es función de KL y de A. A es el radio del hilo. Fíjense que ahora sí, nosotros estamos asumiendo siempre que el radio del hilo tiende a cero. Si el radio del hilo tiende a cero, esto es cero, eso que está aquí es cero, ¿no es cierto? Entonces, cuando el dipolo no es infinitamente delgado, esto tiene un valor diferente de cero. Y por lo tanto, el grosor del alambre del dipolo me va a variar la reactancia del dipolo. Ese A es el grosor expresado en longitudes de onda, ¿ok? Si nosotros graficamos la reactancia en función de la longitud para diferentes valores de ese grosor, tenemos que si, por ejemplo, si el grosor es 10 a la menos 5 veces la longitud de onda, nos queda la curva en rojo, ¿no? Y mientras el dipolo sea más grueso, vemos que va variando de esta forma, ¿no? Aquí podemos observar algo interesante, ¿no? Primero que es una variación sinusoidal. Segundo, aquí estamos haciendo esto asumiendo que la distribución de corriente es sinusoidal, ¿ok? Acordémonos que la distribución de corriente es sinusoidal aproximadamente. En la vida real, la distribución de corriente no es sinusoidal, sino aproximadamente sinusoidal, ¿no? Ahora, miremos estos puntos aquí. Es decir, que hay puntos donde la reactancia de la antena, su parte imaginaria, se hace cero. Entonces, en la práctica, el radio del hilo o el alambre afecta poco el valor de la resistencia de radiación. Sí la afecta, pero poco. Sin embargo, sí afecta de manera significativa a la reactancia de entrada. Si vemos la gráfica, vemos que hay valores para los cuales la reactancia es cero. Es decir, los que son un poquito menores que múltiplos de lambda medio y los que son un poquito mayores que múltiplos de lambda enteros, ¿no? Esto se usa a menudo en la práctica. Por ejemplo, para el dipolo de lambda medio, nosotros sabemos 0,5 lambda. Si lo dejamos aquí, nuestra reactancia tiene un valor cerca de 0, de 40 y tantos ohmios, por lo que nos está dando aquí, ¿no? Ahora, si la dejamos exactamente en 0,5 lambda, si nosotros la hiciéramos un poquito más corta, dependiendo de cuál grosor tenga, tomaríamos una u otra curva, podríamos hacer entonces que la reactancia de la antena sea cero. Entonces tendríamos una antena que solo tiene una impedancia de entrada que es real y no imaginaria. Eso se hace en la práctica. Se recorta la antena para lograr que la reactancia sea cero y tener la mejor adaptación posible de la antena a la línea de transmisión. En el caso de la asunción que hemos hecho hasta ahora, es decir, que el radio del alambre es muy pequeño, y si no recortamos la antena y la dejamos exactamente de lambda medios, la reactancia del dipolo es de 42,5 ohmios. La directividad, vamos a ver, la directividad de un dipolo de longitud finita, sabemos que es 4pi por U, la intensidad de radiación sobre la potencia radiada, es decir, F de teta phi máximo sobre el ángulo sólido, ¿no? Entonces, la intensidad de radiación, dijimos que era esto que estaba aquí, y eso nos daba esto, y habíamos visto antes que lo podíamos escribir como una constante por una función de teta phi. En este caso la constante vendrá dada por este valor, y la función de teta phi por esto que está aquí. Como f de teta phi solo depende de teta, no tenemos que estar escribiendo de teta phi. Y usando los resultados anteriores, entonces podemos escribir que la directividad es esto que está aquí. Y esto que está aquí es la integral que calculamos antes, que es la integral de esto, ¿no? Que es el I, ese chorizo que teníamos antes, ¿no? Recordando entonces que este I era este valor. Si graficamos entonces la directividad en función de L en longitudes de onda, nos da este gráfico extraño que está aquí. Como podemos ver, la directividad se incrementa de forma más o menos constante y pareja hasta un poco más de una longitud de onda. Y luego empieza a tener variaciones hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Como vimos en la animación, iban apareciendo diferentes lóbulos. Y hay valores para los cuales hay muchos lóbulos, pero la directividad en cada caso es menor que en otros donde hay menos lóbulos, por ejemplo. Si vemos, por ejemplo, para lambda medio, nos está dando una directividad de 1,6 y piquito, ¿no? Y para una antena muy pequeña, la que ya calculamos, aproximadamente 1,5.
El área efectiva máxima de la antena, entonces, en relación con la directividad, es, como ya sabemos, lambda cuadrado sobre 4pi por la directividad máxima. Y la directividad máxima va a depender del máximo de esta función. Resistencia de entrada, vamos a ver. Anteriormente definimos la impedancia de entrada de una antena, cuando vimos en las presentaciones anteriores, como la impedancia que presenta la antena en sus terminales, o la razón entre el voltaje y la corriente en sus terminales, o la razón entre la componente adecuada del campo eléctrico y el campo magnético en un punto. Por la definición, vemos que la resistencia de radiación está referida al máximo de la corriente. Pero para algunas longitudes del dipolo, como podemos ver nuevamente aquí, el máximo no ocurre en el centro. Por ejemplo, para lambda medio el máximo ocurre en el centro, pero para las otras dos el máximo no ocurre en el centro, ocurre fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Para referir la resistencia de radiación a los terminales de la antena, primero tenemos que asumir que esta es una antena sin pérdidas. Y luego, la potencia en los terminales de entrada la igualamos con la potencia en el máximo de corriente. Entonces, si nos referimos al gráfico, tenemos aquí el máximo de corriente en esta posición, la potencia aquí la referimos aquí. Entonces, la potencia en los terminales de entrada, que sería la corriente de entrada al cuadrado entre 2 por la resistencia de entrada, debe ser igual que I0 al cuadrado por la resistencia de radiación entre 2. Quiere decir que nuestra resistencia de entrada va a ser igual al módulo de I0 entre la corriente de entrada al cuadrado por la resistencia de radiación. Además, para un dipolo de longitud L, la corriente de entrada en los terminales IN se relaciona con el máximo de corriente así. Sabemos que la corriente de entrada es I0 por el seno de KL entre 2. Eso sería, en función de la corriente de entrada, si lo hago, me va a dar esta distribución, ¿verdad? Entonces la resistencia de entrada, sustituyendo aquí el IN, me queda esto que está aquí. Por lo tanto, la resistencia de entrada va a ser igual a la resistencia de radiación entre seno cuadrado por KL entre 2. Si graficamos esa resistencia de entrada en función de L en longitudes de onda, nos va a quedar esto que está aquí. Fíjense que hay valores para los cuales el seno es 0, o sea que esto tendería a infinito aquí, ¿no? Entonces, si vemos esta curva, nos da la impresión de que hay puntos donde la impedancia de entrada es infinita. Eso es porque estamos asumiendo varias cosas, ¿no? Que el alambre es infinitamente fino, que no hay separación entre los puntos de entrada, y que la distribución de corriente es sinusoidal. Pero en la vida real eso no es cierto, debido a esas razones. La distribución de corriente no es exactamente sinusoidal y hay dos factores principales que contribuyen a eso. Primero, que el diámetro del alambre no es 0, y segundo, que los terminales sí están separados en la práctica por una distancia finita. Eso influye en el valor de la resistencia de entrada, especialmente cuando la corriente de entrada es muy pequeña. Entonces, en estos puntos, el valor de la resistencia de entrada es muy alto, pero no es infinito. ¿Ok? Vamos a ver entonces, ahora que vimos las antenas de cualquier longitud de onda, un caso especial que nos interesa mucho, por una antena muy útil, que es el dipolo de media longitud de onda. Esta es una de las antenas que más frecuentemente se usan debido a que su resistencia de radiación es de 73 ohmios. Ese valor está muy cerca del valor de la impedancia característica de muchas líneas de transmisión, 75 o 50 ohmios. Y eso hace que adaptarla a las líneas de transmisión, especialmente en resonancia, sea mucho más sencillo. No hay que estar usando balones ni adaptadores de impedancia, ¿no? Entonces, si la longitud de onda es lambda medio y K es 2pi sobre lambda, las componentes de los campos nos quedan así. Teníamos la componente del campo eléctrico, colocamos aquí, en vez de K, 2pi sobre lambda, y en vez de L, lambda medio, simplificamos, esto que está aquí nos da 0, y al final nos queda este término que está aquí. Y el campo magnético es este mismo dividido entre nu, o sea que nos queda esto que está aquí, pero sin el nu. El módulo de la densidad de potencia promedio es el módulo de cuadrado entre 2n, 2 eta, y igual que antes, nos queda ahora así. Y la intensidad de radiación nos queda así. Por lo tanto, nuestra potencia radiada nos va a quedar, ¿verdad?, todo esto en función de esta integral que está aquí. Como ya hemos visto, una integral del coseno no la podemos resolver analíticamente, pero sí la podemos resolver usando métodos numéricos o usando
una expresión en función del seno integral y del coseno integral. En este caso, en el caso de esta expresión, la potencia radiada nos quedaría, la integral de esto que está aquí sería lo mismo que la integral de 0 a 2pi de 1 menos coseno de y entre y, y esta función la definimos como Cin. Fíjense que no es Ci nada más, sino Cin. Cin de 2pi. ¿Ok? Cin viene dado por esta relación que está aquí. Logaritmo neperiano de gamma x menos Ci, logaritmo neperiano de gamma, más, es igual al logaritmo neperiano de gamma más logaritmo neperiano de x, etcétera, etcétera, etcétera. Al final nos queda Cin de 2pi y eso nos da 2,4376. Este gamma es la misma constante de Euler, ¿no? Entonces la potencia radiada nos va a dar esto por Cin de 2pi, es decir, 2,438 por esto que está aquí. La ganancia entonces nos va a dar al final 4pi por Umax sobre potencia de radiación, y U máximo es para teta igual a pi medios, como habíamos visto. Por lo tanto nos queda 4 sobre Cin de 2pi, que es la potencia radiada, y eso nos da entonces 4 sobre 2,438, y si sacamos la cuenta nos da 1,64. Si lo calculamos esto en dBi, que es 10 veces el logaritmo de esta cantidad, nos va a dar 2,13 más o menos, 2 dB, ¿no? dBi, con respecto al isotrópico, ¿no? Entonces, el área efectiva máxima, que es lambda cuadrado sobre 4pi por d máximo, nos da 0,13 lambda. Aquí podemos ver que el área efectiva va a depender de la longitud de onda. Mientras más grande la longitud de onda, más grande el área efectiva del dipolo. Y la ganancia vemos que es constante. Independiente de la longitud de onda, me refiero, ¿no? La resistencia de radiación, si la calculamos también usando lo mismo de antes, nos va a dar 73,14 ohmios. Y como en el caso del dipolo del lambda medio, el máximo de corriente se encuentra en el centro, es decir, en los terminales de la antena, la resistencia de radiación es igual a la resistencia de entrada. Y la reactancia de entrada, usando la ecuación que calculamos anteriormente, nos va a dar este valor para un valor de A muy pequeño. Le ponemos aquí un valor muy pequeño, nos va a dar este número que está aquí. Entonces, la impedancia de entrada del dipolo del lambda medio extremadamente finito va a ser RR más JXA 73,14 más J 42,54.6 ohmios. Y usted me dirá, bueno, tanto trabajo porque esa antena era fácil de acoplar con una línea de onda, con una línea de transmisión. ¿Y qué hacemos con este término? Bueno, lo que dijimos antes. Si recortamos un poquito la antena, podemos lograr que este término se haga cero. Eso nos va a variar un poquito este valor, pero vamos a lograr que este término tenga cero. Entonces, ¿cuánto tenemos que recortarlo? Eso es dependiendo, ¿no? Entre 0,47 lambda, 0,48 lambda, 0,49, 0,46, más o menos por ahí anda. En vez de ser lambda medio, es un poquito menos, ¿no? Lo que sí hay que estar pendiente es que mientras más grueso sea el alambre, más hay que recortar la antena para que se pueda lograr la resonancia. Fíjense en estos gráficos que tenemos aquí. Aquí podemos ver cómo varía la impedancia de un dipolo cualquiera, no solamente el de lambda medio, ¿no? En función del grosor del alambre para diferentes longitudes. Aquí tenemos diferentes grosores del alambre. Y aquí tenemos diferentes frecuencias, de una frecuencia pequeña a una mayor. Esto lo estamos haciendo para un dipolo en 300 MHz, en esta frecuencia. A medida que aumentamos la frecuencia, es como si redujéramos la longitud de onda, por lo tanto es como si hiciéramos el dipolo más grande, ¿no? Podemos ver cómo varía la impedancia. Y podemos ver que para diferentes grosores, la impedancia varía menos. Podemos ver que para un dipolo grueso, la impedancia varía mucho menos con la longitud de onda. Eso va a dar como consecuencia, lo podremos ver más adelante cuando hagamos análisis de las antenas, que un dipolo grueso tiene un ancho de banda un poco mayor que un dipolo fino. Igualmente podemos ver cómo varía la reactancia. Fíjense que el dipolo grueso tiene una reactancia más cerca de cero todo el tiempo, para diferentes frecuencias. Quiere decir que podemos decir que resuena para un ancho de banda un poco mayor, o sea, su Q es un poco menor. ¿Okay? Estos gráficos que ustedes ven aquí fueron utilizados usando métodos numéricos, usando un programa, el programa FECO.
Y esos métodos no hacen ninguna presunción sobre la distribución de la corriente. Por eso es que usted ve aquí en la variación de la impedancia que las curvas no son perfectamente sinusoidales, porque estos métodos numéricos no hacen ninguna aproximación, ninguna asunción. No dicen la distribución de la corriente va a ser sinusoidal. No, no. Ellos calculan la distribución de la corriente para cada diferencial de elemento y nos dan un valor mucho más cerca de lo que sería el valor real de la antena, ¿no? Bueno, lo que explicamos antes, en realidad estos gráficos están hechos en función de la frecuencia, pero aumentar o disminuir la frecuencia equivale a hacer el dipolo más largo o más corto para una misma frecuencia, ¿verdad? Vamos a hacer una comparación entre el dipolo de lambda medios y uno que fue recortado a 0,49 lambdas. En el mismo programa, nosotros podemos optimizar una antena y decirle, bueno, hice un dipolo de lambda medios, le calculé todos sus parámetros y ahora por favor quisiera que me optimices el dipolo para que su impedancia tenga una parte imaginaria igual a 0, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la resistencia de radiación. Fíjense, el dipolo normal es el dipolo azul para diferentes frecuencias cerca de la frecuencia central. Acuérdense que estamos haciendo un dipolo para 300 MHz, ¿no? Esta sería la frecuencia central. Este sería 73 ohmios, que es el valor teórico de este dipolo. Si nosotros observamos, en la vida real no es 73, es un poquito más, ¿verdad? Tomando eso, ¿por qué? Bueno, porque nuestra distribución de corriente en realidad no es exactamente sinusoidal, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, si lo optimizamos y lo recortamos un poquito, vamos a ver que nuestro valor de la resistencia de radiación cambió un poquito con respecto a lo que era antes para 300. Cambió de aquí a aquí, ¿verdad? Y si observamos la reactancia del dipolo, vamos a ver que para 300 MHz, aquí, lo convertimos ahora sí es 0. Quiere decir que en esa frecuencia, muy cerca de 300, no fue exacto, ¿no? El dipolo está en resonancia y antes no estaba en resonancia. Fíjense que aquí teníamos cerca de 40 y tantos ohmios, que era el valor, más o menos el valor teórico, ¿no? Es decir, que recortar el dipolo de 0,5 lambda a 0,49 lambda, en el caso de este dipolo, con el grosor que tenía en el momento que se diseñó, provocó que bajara un poquito la resistencia de radiación, pero muy poco, un valor despreciable. Lo que sí hizo fue que logramos que nuestra reactancia fuera 0, ¿no? Si miramos el coeficiente de reflexión del dipolo para diferentes frecuencias, fíjense, este era el dipolo original del lambda medio y vemos que no está resonando exactamente en 300, está como para una frecuencia menor. Luego de haber hecho esta optimización, vemos que sí resuena para 300 MHz. Y utilizando este gráfico estamos viendo aquí el coeficiente de reflexión en decibeles. Si nosotros asumimos que para nosotros es aceptable un coeficiente de reflexión siempre y cuando sea menor que menos 10 dB, entonces entre estos dos valores podemos ver que hay un ancho de banda de 9 MHz. Quiere decir que el dipolo que hemos diseñado y optimizado aquí tendría un ancho de banda en frecuencia, debido a su resistencia, de unos 9 MHz, que sería el ancho de banda útil para ese dipolo. Si observamos los patrones de radiación de ambos dipolos, vamos a aumentarlos un poquito para que se vean mejor. Vamos a verlo aquí. Podemos ver que no ha cambiado prácticamente nada. Es decir, ambos dipolos tienen un patrón de radiación exactamente igual, prácticamente. Y lo único que cambió es ligeramente el ancho de las a potencia mitad. Fíjense que cambió de 7.8 a 7.82, o sea, el rojo, el segundo, quedó un poquito más directivo, por decirlo así, pero son valores realmente despreciables. Es decir, al acortar la antena, el cambio más grande que logramos fue disminuir la reactancia a 0 y hacer que la antena pues resuene aquí en 300 MHz realmente como queríamos. Bueno, estimados, esto es todo por el momento. Nos vemos entonces en la parte 2 del tutorial, donde vamos a continuar hablando de algunas características de antenas de hilo, de otros tipos de antenas y algunas otras cosas más. Hasta luego, nos vemos.